tardes a todos y a todas. Damos comienzo a la segunda parte del Congreso, donde se van a llevar a cabo los paneles en simultáneo. La educación de adultos necesita diseños curriculares actualizados, trabajando con situaciones problemáticas, por módulos y vinculada con el trabajo. Las experiencias de las jurisdicciones, la mirada del nivel nacional y el trabajo y conocimiento de distintos especialistas enriquecen el intercambio y la mirada del diseño. Este panel se titula Diseño curricular de educación secundaria de adultos, contextos problematizadores, modularización y trayectoria educativa. Gracias. Nos toca moderar este panel a Marcela Sonis y quien les habla, Estela Maris del Valle. Serán expositores Mariana Caroglio, Carlos Brene, Graciela Capelletti, Sergio Fernández, Lorena Medina, Sergio de la Vega y Miguel Muñoz. A todos y a todas, les recordamos que luego de la primera media hora se habilitará el chat para que puedan realizar preguntas a aquellas que lo deseen. En primer término, escuchamos al equipo del Ministerio de Educación de la Nación, Miguel Muñoz y Sergio de la Vega. Son especialistas en educación de jóvenes y adultos y en diseño curricular. Forman parte del equipo de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos del Ministerio de Educación de la Nación. Los escuchamos, por favor. Hola, hola, ¿a mí me escuchan ahí? ¿Ahí estamos bien? Bueno, bueno, primero, buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación a participar de este encuentro, de este evento. Ante nada, le queremos hacer llegar los saludos de las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación, de nuestra coordinadora Luisa Izaguirre, que es la coordinadora de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, y también los saludos del equipo de los trabajadores y trabajadoras de la modalidad. Bueno, cuando el Estado nace, quiero hacer un breve recorrido antes de llegar al tema de los diseños, ¿no? Para entender de dónde venimos, ¿no? Cuando el Estado Nacional Argentino, a partir del año 2003, inicia un proceso de reformulación de políticas educativas, consolida en una estructura normativa y de financiamiento a la educación pública, garantizando el derecho a la educación, a enseñar y aprender, de todas y todos los y las ciudadanas. Estas medidas implementadas marcan un punto de inflexión en relación con las políticas compensatorias, ¿no? Donde se encontraba la educación de adultos, que en el marco de las tendencias neoliberales fuertemente predominante en la gestión de los años 90. Además, desde esta institucionalidad política renovada, se generaron las condiciones para que los diversos actores de la modalidad, educadores, educadoras, estudiantes, comunidades, equipos técnicos, autoridades nacionales y jurisdiccionales, cada uno, como parte de un todo, aporte a restituir a la educación de jóvenes y adultos su especificidad y desde ese lugar garantizar el ejercicio del derecho a la educación y a una mejora en la calidad de vida para todos y todas. En el año 2006, en la gestión del presidente Néstor Kirchner, se sanciona la Ley de Educación Nacional número 26.206. En la misma, la educación de jóvenes y adultos recupera su condición de modalidad en el sistema educativo. Es más, en el capítulo 9 de la ley se encuentra justamente la presentación de la modalidad de jóvenes y adultos. Y ahí traza los lineamientos generales del desarrollo de la educación de jóvenes y adultos y establece como finalidad garantizar la alfabetización, el cumplimiento de la obligatoriedad escolar y su vinculación con el mundo del trabajo. Este reconocimiento imprime identidad propia y garantiza derechos políticos y educativos a todos y todas los estudiantes que no han podido, por diferentes circunstancias, concluir con sus trayectos educativos correspondientes,
tanto del nivel primario como del secundario, que en nuestro país es obligatorio. Entonces, la EPJA, enraizada profundamente en la historia y en el presente de la educación popular, es el espacio político y educativo en donde se incluye, se integra y acompaña y se certifica las trayectorias educativas de los estudiantes. Y acá quiero hacer brevemente mención de un cuerpo de normativas que permitieron acciones educativas en la modalidad y que permiten y siguen permitiendo la institucionalidad, ¿no? Entre las leyes tenemos la Ley de Financiamiento Educativo en el año 2005, la 26.075. La Ley de Educación Nacional en el año 2006, la 26.206, que dentro tiene el artículo 46, 47, 48, y en este último artículo se establecen ya más específicamente los criterios y objetivos de la educación permanente de jóvenes y adultos. Diseñar una estructura curricular modular basada en criterios flexibles y apertura. Bueno, tenemos ahí un cuerpo de leyes, pero también tenemos resoluciones del Consejo Federal. La resolución 2207 del año 2007, que sienta las bases para las nuevas transformaciones y adaptaciones curriculares de la EPJA en muchas de las jurisdicciones de nuestro país. Tenemos la resolución 118 del año 2010, que tiene dos anexos. En el primero tenemos el documento base y en el segundo están los lineamientos curriculares. También tenemos la resolución 254 del año 2015, que en su anexo primero, marco de referencia, se encuentran los lineamientos para la construcción del diseño curricular modular. Y por último tenemos la resolución 308/16 del año 2016, que presenta la necesaria articulación entre la EPJA y formación profesional. Y también tenemos documentos que antecedían a las resoluciones, ¿no? Como por ejemplo el documento de desarrollo y construcción de capacidades del año 2009, el documento de capacidades de estudiantes y docentes de educación permanente de jóvenes y adultos del año 2011, y tenemos el documento del mismo año, 2011, hacia la estructura curricular de la educación permanente de jóvenes y adultos. Estos documentos fueron construcciones de la Mesa Federal. La Mesa Federal estaba representada por cada una de las jurisdicciones, por sus directores, directoras o por el referente de la modalidad de esa jurisdicción. Y ahí se fue construyendo los documentos, las orientaciones, los lineamientos para la organización del diseño curricular modular de la EPJA, ¿no? Que después vinieron en resoluciones y acuerdos jurisdiccionales y federales. Entonces, aquí nosotros nos permitimos interrogarnos, ¿no? A nosotros mismos cuando decimos, la primera pregunta que hacemos es, ¿por qué modular? ¿Y qué implica lo modular en la educación permanente de jóvenes y adultos? Y acercándonos a alguna de las tantas respuestas, podemos decir que está en la centralidad y el protagonismo que tienen nuestros y nuestras estudiantes, ¿no? Jóvenes y adultos que provienen de experiencias en donde el sistema educativo no los ha podido contener. Estudiantes que tienen compromisos sociales, familiares, laborales, en donde la planificación y la ejecución de sus tiempos deben ser priorizados. Entonces, sumando a esto, nos permitimos también preguntarnos si es pertinente aplicar las mismas recetas ante las experiencias inconclusas de las trayectorias educativas. Bueno, y de esta manera, los criterios de flexibilidad y apertura se transforman en un sello de la identidad de la modalidad. Y acá paso la palabra a mi compañero Miguel Muñoz. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchos de los compañeros, compañeras y docentes y directivos y coordinadores de la modalidad están presentes acá, como Carlos Brenner de Córdoba, que estaban en esas mesas donde se fueron construyendo estos documentos. Los módulos, según las resoluciones del Consejo Federal de Educación, en el número 118 y la 254, se construyen en congruencia con un enfoque epistémico educativo de construcción de conocimiento situado, a partir de la identificación de situaciones problemáticas o proyectos de acción, en donde el proceso de enseñanza y aprendizaje se basa en el desarrollo de capacidades, teniendo en cuenta los núcleos conceptuales necesarios para el análisis, reflexión y aprehensión de conceptos contextualizados.
Yo siempre insisto que la EPCA tiene mucha riqueza caminada, vivida, experimentada, sudada, como para el resto del sistema educativo. Me parece que es una riqueza enorme cómo se da este enfoque epistémico educativo de la construcción del conocimiento situado. La matriz con la que hemos avanzado en estos años es la del diálogo de saberes. Y pueden dar testimonio cada uno de los docentes y educadores, maestros que están frente al aula. Recuperamos los saberes cotidianos, narrativas diarias, biografías experienciales, conocimientos populares y los ponemos en diálogo con los saberes de la ciencia. La construcción del conocimiento situado a partir de los y las estudiantes en relación con los educadores y las educadoras es el eje dentro de la propuesta curricular. Conocimiento colectivo de abordaje interdisciplinar e interarial. Y esta es otra riqueza también para el sistema educativo. Proponemos un abordaje interdisciplinar e interarial. Para el logro de lo compartido hasta ahora, la gestión del Ministerio de Educación de la Nación y de la Coordinación Nacional de la EPCA llevó adelante, entre otras, las siguientes estrategias. Primero, conformar comisiones ad hoc, representativas de las 5 regiones nacionales, que trabajaron epistemologías, acuerdos y documentos preliminares a las resoluciones del Consejo Federal de Educación. 2. Destinar los recursos necesarios para el funcionamiento de las mismas. Tercero, conformar un equipo de especialistas dentro de la coordinación para que acompañen el proceso de elaboración continua de los diseños curriculares modulares. Cuarto, armado y acompañamiento con asistencias técnicas profesionales a los equipos técnicos de cada jurisdicción, que aún lo seguimos haciendo, muchos de los que están acá son testigos de eso. Llevar a cabo también capacitaciones y talleres con directivos y educadores de la modalidad en las distintas jurisdicciones. Esas fueron todas las estrategias. ¿Qué vimos como avances? El 75% de las jurisdicciones en estos momentos están en proceso de elaboración y desarrollo de los nuevos diseños curriculares modulares. Se siguen realizando desde la modalidad virtual asistencias técnicas profesionales por parte del equipo de la modalidad del Ministerio de Educación de la Nación con los equipos de las jurisdicciones. Otro de los grandes temas interesantes es que se facilitó la movilidad del estudiantado entre provincias que desarrollan sus diseños curriculares modulares según los acuerdos federales. Por último, la construcción de agendas solidarias conjuntas entre jurisdicciones. Esto yo lo quiero recalcar porque quiero agradecerles a muchas provincias, ¿sí?, que han sido avanzados, ¿sí?, en las construcciones de los diseños curriculares y han acompañado, ¿sí?, a otras provincias, han aconsejado, ¿sí?, sobre la construcción de sus respectivos documentos. En ese sentido hubo agendas solidarias conjuntas entre las provincias. ¿Qué desafíos no quedan? No queda el primer desafío, que es un plan de trabajo conjunto con las provincias que están en una etapa inicial o aún no han iniciado el proceso de elaboración y desarrollo de los diseños curriculares modulares. También nos queda como desafío la recopilación de experiencias, documentos, relatos de los establecimientos educativos en donde se están desarrollando los diseños curriculares modulares. Y también, tercero, una reflexión sobre algunos temas relevantes. Profundización epistémica, enfoque desde una perspectiva de la educación popular, pedagogía decoloniales, entre otras. Esto tiene que ver con el enfoque de los diseños curriculares. Y que no escapa a la modalidad tiene su raíz en la educación popular. Segundo, la evaluación del módulo, la evaluación integral del módulo, la evaluación holística de todo el módulo. Tercero, nos queda como desafío también la acreditación de saberes cotidianos, culturales, laborales y otros de los y las estudiantes. Otro de los desafíos que nos queda todavía es la certificación y titulación de trayectos de estudios en la EPCA en el marco de los acuerdos federales. Y por último, la articulación e integración
con el mundo del trabajo, sobre todo con el tema de formación profesional. Bueno, hasta acá nuestro diálogo del Ministerio de Educación de la Nación, y un gran saludo de parte de todos los trabajadores de la modalidad a todos los que están aquí presentes. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación, escuchamos a Mariana Caroglio. Mariana es profesora de educación primaria y magíster en integración social y educativa por la Universidad de Cuyo y diplomada en educación y psicología por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Fue miembro de la Junta Calificadora de Méritos de Nivel Primario, doctora de Educación Municipalidad de Godoy Cruz y senadora provincial por la Unión Cívica Radical. Actualmente se desempeña como directora de Educación Permanente de Jóvenes Adultos en la provincia de Mendoza. Te damos la bienvenida, Mariana. Bueno, muchas gracias. La verdad que un gusto poder acompañarlos y acompañarlas. Para nosotros es un orgullo poder participar en este primer Congreso de Educación de Adultos y Adolescentes de CABA. Bueno, escuchándolo a Miguel Muñoz, nosotros hemos recorrido un tiempo juntos desde 2011 a 2018, en donde hemos podido trabajar en los diseños curriculares, tanto de primaria como de secundaria. Ha sido una construcción política entre dos gobiernos de distinto color, y la verdad que ha sido una construcción realizada por los docentes, los directores, los especialistas, realmente desde las bases, una construcción colectiva. No me voy a detener a contarles todo el procedimiento, pero creo que cuando hay gobiernos que continúan trabajando en el buen sentido que trabajó el gobierno anterior de otro color político, llegamos a situaciones o a logros tan importantes como el currículum que tenemos hoy en la provincia de Mendoza y que realmente nos sentimos muy orgullosos. Me acompaña una de las integrantes de mi equipo de la DEPJA, la licenciada en Ciencias de la Educación y en Niñez y Adolescencia y Familia, Antonella Romero, que se va a referir a todo ese procedimiento en el cual ella también fue parte. Vamos a pedir para compartir pantalla. Ahí necesitaríamos que nos permitan compartir pantalla, por favor. Sí, habilitamos la pantalla. ¿Podés compartir ya, Mariana? Nos dice que no. Inhabilitó, el anfitrión inhabilitó la función. No nos deja compartir. Volvés a intentar, a ver. Ahí está, ahora sí. Ahí pueden ver. ¿Sí? Bueno, muy buenas tardes a todos. Un poco lo que comentaba Mariana respecto al recorrido que se ha hecho desde la provincia en la construcción del diseño, tal cual ha sido un camino de construcción colectiva que nos ha permitido hoy tener un diseño con el aporte de los equipos técnicos, de nuestra modalidad y de los educadores, con la presencia fuerte también de los supervisores acompañando. Así que hoy venimos a contarles un poco cuáles son los lineamientos que recién las personas que estaban hablando desde Nación un poco hicieron el recorrido de los fundamentos que para nosotros también son centrales en nuestro diseño. Así que vamos a compartir algunos lineamientos que han guiado estos procesos para después compartirles la propuesta concreta desde la provincia, ¿no?
cómo se traducen cada uno de estos conceptos, lineamientos centrales y estructuras en la propuesta concreta de la provincia. Que vamos caminando en diferentes periodos, digo, ya tenemos resolución de estructura, sin embargo, hoy estamos acompañando la implementación en cada una de las instituciones. Como aspectos centrales de la estructura, queríamos hoy resaltar el poner a la persona joven y adulta desde su ser como centro del proceso. Y eso no es menor al pensar un currículum que dé respuestas a las necesidades. Cada uno de ellos como productores y portadores del conocimiento y capaces de transformar el medio en el que cada uno, al cual cada uno pertenece. Un diseño que sea absolutamente contextualizado, que ponga en el centro las necesidades socioeducativas de los sujetos y que permita también la participación democrática, una participación que promueva la emancipación de los actores, con una gran apertura a la comunidad a la que pertenecen. Incluye como espacios educativos también los ámbitos no escolarizados, teniendo en cuenta que hay espacios de reconocimiento de saberes que no tienen que ver con lo escolar, que también son valiosos porque nuestros estudiantes han transitado por diferentes espacios que es necesario poner en valor en el proceso educativo. Todo proceso formativo debe partir de la especificidad de cada uno de los sujetos, contemplar su contexto y sus necesidades, como veníamos comentando. Y el modelo pedagógico, por eso también lo modular, debe respetar el ritmo de aprendizaje y pensar un recorrido como único y personal. Y dentro de nuestro diseño también, después en algunas diapositivas posteriores lo vamos a desarrollar, las capacidades son el horizonte de la propuesta, el desarrollo de capacidades. Como criterios básicos del diseño, también lo mencionaban hace unos minutos, tenemos la justicia curricular como estrategia tendiente a producir igualdad en las relaciones sociales vinculadas con la justicia social también. En tanto, debemos poder brindar diferentes opciones a los diferentes recorridos, ¿no? Entonces, un currículum que contemple estas opciones. Y flexibilidad, tanto el recorrido y apertura al cambio, ¿no? Flexibilidad en tiempos y en espacios. Y apertura al cambio teniendo en cuenta lo contextualizado de la propuesta. Un poco esos son también los criterios que nos han acompañado en el diseño de nuestras propuestas curriculares. Si hablamos de nociones estructurantes, ciertamente el enfoque basado en el desarrollo y en la construcción de capacidades está en el centro de la intencionalidad de los diseños curriculares, que implica relacionar los saberes, o sea, todo lo que tiene que ver con lo conceptual, pero con las necesidades de los sujetos, con las situaciones de la vida cotidiana, con lo que hoy le importa a ese sujeto, ¿no? Y no son cualquier capacidad, sino que son capacidades culturalmente inclusivas, socialmente productivas, políticamente emancipadoras, ecológicamente sustentables. Encontramos en nuestra propuesta curricular también las capacidades generales como el horizonte de la propuesta, desde un lugar de transversalidad, o sea, van a acompañar la propuesta, pero después están desagregadas en capacidades específicas. Y estas capacidades específicas se vinculan con los entornos concretos en los cuales se desarrollan los sujetos, que trascienden lo individual en cuanto también nos invitan a interpelar con un otro, y se pone en juego la interrelación de todo lo que cada uno de nuestros estudiantes ha construido a lo largo de toda su vida. Eso también nos resulta importante hoy ponerlo en valor. Y las capacidades no solo son de los estudiantes, sino que también, tomando mucho del documento de capacidades de docentes y estudiantes, es que hoy pensamos en este proceso dialógico
¿no? En este proceso donde el docente también aprende en este proceso de su estudiante y donde ambos nos nutrimos en un proceso que confluye. Siguiendo en los aspectos significativos de los lineamientos curriculares de la resolución del Consejo Federal 118, que muchos de estos lo vamos a poder observar en lo concreto de la provincia, tenemos el diseño curricular modular basado en estos criterios que hablábamos de flexibilidad en tiempo y espacio y apertura para contemplar las necesidades contextuales de cada uno de nuestros estudiantes. Un enfoque basado en el desarrollo de capacidades generales y específicas. Las específicas, como bien les decía, están absolutamente disgregadas concretamente en nuestra propuesta. Ahora cuando lo observemos en algunas diapositivas posteriores, tenemos las capacidades específicas vinculadas también con los contextos problematizadores, y ejes fundamentales que también han guiado este proceso son pensar en las interacciones humanas en contextos diversos, contemplar absolutamente lo contextual y comunitario, educación y trabajo, y la educación como fortalecimiento de la ciudadanía, de una ciudadanía emancipadora. Y siempre teniendo en cuenta que este diseño contemple y permita la movilidad de los estudiantes por el sistema educativo, ¿sí? Que a veces que eso no sucedía con frecuencia. Un poco traer también la visión de la propuesta orientadora de la EPJA y que también se traduce en lo modular de nuestro diseño. En el centro se encuentran los sujetos y el contexto problematizador. Perdón que sea repetitiva con esto, pero digo, el poder pensar en el contexto problematizador, en la situación específica, problemática, para ese sujeto nos parece central, ya no estar pensando tanto en los saberes, sino que partir de las necesidades de los sujetos, y eso poder traducirlo en un diseño realmente ha sido un desafío que seguimos caminando. A partir de ello se definen las capacidades específicas, por eso en el dibujo pueden observar que al centro están los sujetos con el contexto, la situación problemática, del contexto devienen las situaciones problemáticas y de allí se definen los proyectos de acción, se definen las capacidades específicas y en función de ambos empezamos a definir lo que es el marco conceptual, el núcleo conceptual, que los núcleos conceptuales también, ellos contienen los conceptos y contenidos de las áreas y disciplinas. Nosotros desde la modalidad en Mendoza, lo que, además de los núcleos conceptuales, que son como redes integradas que favorecen lo interdisciplinar, trabajamos con los aprendizajes específicos donde se ve el aporte de cada disciplina. Y el módulo se constituye a partir de la interrelación de estos componentes, tanto el contexto problematizador como las capacidades específicas, los núcleos conceptuales y aprendizajes. Un poco traer la definición del Consejo Federal acerca del módulo, para que nos acompañe ahora cuando mostremos nuestra propuesta concreta, en esto de pensar al módulo como un componente que permite la autonomía también, que es referido a un campo de contenidos que constituye una unidad de sentido, que organiza de alguna forma, de acuerdo a los demás componentes, también el proceso de enseñanza-aprendizaje, y que algo muy importante es que con objetivos formativos claramente evaluables y que permite, que creo que eso ha sido lo central, la autonomía curricular. Ahora queríamos mostrarles un poco cuáles son los componentes organizadores de nuestra propuesta en concreto, y luego vamos a ver un ejemplo como un poco más desagregado. Si pensamos en lo modular, o sea, digo, cada uno de los módulos se organiza a través de los contextos problematizadores. Estos contextos problematizadores
que tienen algo de conocimiento, pero sobre todo algo de conocimiento, de temática de conocimiento, pero que está absolutamente vinculado con las situaciones que hoy atraviesan los estudiantes, que hoy atraviesa el contexto. Es importante el abordaje sociocomunitario en el contexto. Siempre está en tensión. Estos contextos problematizadores, después vamos a ver cuántos trabajamos, cómo lo hemos organizado, pero digo, estos contextos problematizadores, de allí se derivan situaciones problemáticas, a partir de ahí se construye el proyecto de acción para el desarrollo de las capacidades. Todos esos componentes, a partir de ellos se elaboran, teniendo muy en cuenta el contexto problematizador, la situación problemática, qué capacidades queremos desarrollar. A partir de ello se elaboran los núcleos conceptuales, que son integrados, una red integrada de conceptos, y después de eso, digamos, en consonancia siempre con el contexto problematizador, los aprendizajes específicos ya más disciplinares, de acuerdo a cómo se ha organizado la estructura. Acá tenemos los contextos problematizadores que están en nuestro diseño también, siempre en esto, como les venía comentando, generando una atención y pensando fuertemente en esas problemáticas que tienen impacto en la comunidad y que hoy tienen impacto en la comunidad, siempre con ese sentido de realidad y de problematización del conocimiento. Esta es la estructura curricular de nuestra provincia en el nivel secundario. Tenemos ciclo básico y ciclo orientado. En el ciclo básico tenemos 2 módulos de formación básica, módulo 1 y 2 de lo que es la formación básica, que es común a todas las instituciones. Y en el ciclo orientado tenemos el módulo 3 de la formación básica, también común a todas las instituciones, y el módulo 1 de la formación orientada, que acá está la especificidad conforme al bachiller. Se determina el contexto problematizador y los espacios curriculares conforme al bachiller al que pertenecen. Y en el tercer año tenemos también el 4º módulo de lo que es la formación básica, que también es común, y el 2º módulo de la formación orientada. Para que podamos verlo mejor, acá tenemos el ejemplo concreto de la currícula del primer año, que es compartido en los centros de educación básica de jóvenes y adultos y en los centros de nivel secundario. Tenemos los 2 módulos. En el módulo 1 vemos 2 contextos problematizadores con los correspondientes espacios curriculares, y en el módulo 2, también de la formación básica, encontramos 2 contextos problematizadores con los espacios curriculares. Bien, y acá, para que podamos ver un poco todo lo que veníamos conversando, ¿no? En el primer año del ciclo básico tenemos el contexto problematizador. Es parte de nuestro diseño, así tal cual se presentan las parrillas en nuestro diseño. Tenemos el contexto problematizador de ciudadanía y emancipación. Luego tenemos como común a todos los espacios curriculares que integran este contexto en este módulo las situaciones problemáticas, el proyecto de acción, que inclusive en este apartado dice de definición institucional, las capacidades específicas y los núcleos conceptuales. Esto es común a los espacios curriculares, a todos los espacios curriculares que integran el contexto dentro del módulo, uno de los 2 contextos dentro del módulo. Luego tenemos los aprendizajes específicos, donde está el aporte de cada disciplina. Entonces, por ejemplo, en el contexto de ciudadanía y emancipación tenemos las disciplinas de ciencias sociales, formación ética y ciudadana, trabajo y sociedad,
y lengua. De allí está discriminado el aporte desde lo disciplinar. Volvemos sobre lo que sería el proyecto de acción. Sin embargo, más allá del aporte disciplinar, siempre está el espacio para el trabajo interdisciplinar, que no solo se da porque están vinculados los componentes de forma común, esos que mencionamos antes, la situación problemática, las capacidades de los núcleos, sino porque también se habilita el espacio para el desarrollo de propuestas culturales, productivas, que cada escuela en forma situada, desde el aporte, teniendo en cuenta el contexto y desde el aporte de lo disciplinar, pueda proponer, ¿sí? Y eso también confluye dentro de la propuesta. Discúlpame, ¿podrían ir redondeando por una cuestión de tiempos? Sí. Ahí vamos Gracias. terminando. Bien. Les mostramos la estructura del ciclo orientado para que lo puedan observar. Ahí están los módulos, formación básica, formación orientada. Después en el tercer año tenemos el módulo 4, que es formación básica, formación orientada, con los correspondientes espacios curriculares y también con la posibilidad de determinar el contexto conforme al bachiller. Esto, en nuestra resolución, que es la resolución 1280, tiene un anexo, tenemos anexos donde están discriminados cada uno de los bachilleres con los contextos que corresponden y los espacios curriculares que lo integran. Para cerrar. Bueno, aquí tenemos los distintos bachilleres, como decía Antonella, que tenemos en la provincia, después de haber logrado en el año 2017 la resolución 1280, en donde están determinados todos los bachilleres, después de casi 8 años de trabajo colectivo y constructivo de las bases. Realmente ha sido un logro importante y lo ponemos a disposición de ustedes para que puedan trabajar y nosotros poder acompañar en cualquier tipo de sugerencias que necesiten. Muchas gracias. Bueno, ahí la EFCA intenta reconocer a las personas jóvenes y adultas como sujetos iguales y dialogantes, que confluyen en el acto educativo con los aprendizajes que poseen y siguen construyendo. Esto es parte de nuestro diseño curricular provincial. Gracias, Mariana. Si hay alguna pregunta más adelante, nos volvemos a contactar con ustedes. Perfecto. Escuchamos a Carlos Brene, profesor en Ciencias Económicas, fue docente y director en centros educativos para jóvenes y adultos y director de escuelas secundarias. En la actualidad se desempeña como director de la modalidad de jóvenes y adultos en la provincia de Córdoba. Adelante, por favor. Está muteado. Hola. Ahora sí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Disculpen, pero no lo podía desmutear el teléfono. Buenas tardes a todas y todos, a las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las autoridades educativas, a los organizadores del Congreso, a los que me precedieron la palabra, gracias. En realidad yo les voy a hablar desde mi experiencia como docente de la modalidad desde el año 87, desde director de un CENS, como le llaman en muchos lugares todavía. Yo también fui docente de CENS, nada más que ahora se llama CENMA, y también de toda la modalidad, pero nosotros tenemos toda la modalidad integrada en la dirección de adultos, primaria, secundaria, contexto de encierro y capacitación laboral. Bueno, el tema que nos trae hoy tiene que ver con los contextos problematizadores, la modularización y las trayectorias educativas. Yo voy a cambiar un poquito el orden y voy a entrar por la modularización. Les pido disculpas, pero no tengo material porque por estos días estamos trabajando a destajo con la revinculación de los estudiantes con
el problema que nos ha dejado la pandemia desde hace 1 año y medio, por lo tanto no hubo tiempo realmente disponible. En el caso de la modularización, ahí veía cómo Mariana y su equipo desde Mendoza nos ilustraban. Nosotros tenemos ya un largo recorrido de trabajo con módulos, y voy a hablar del soporte didáctico y de los paradigmas, los nuevos paradigmas de enseñar y aprender a través de los módulos, ¿no? Y decía que ya vamos por una tercera generación de módulos como soporte didáctico, que también están en formato digital y que hace pocos días hemos lanzado una plataforma virtual interactiva que le hemos llamado Educación Combinada en Línea, que tiene que ver con este trabajo modular, pero también con un enlace o con un propósito de trabajar en parte presencial y en parte a distancia, como beneficio de inventario que también nos ha dejado este tiempo de pandemia, ¿no? Es decir, bueno, todos los problemas también generan algunas enseñanzas y nos ponen en un lugar que nos permiten reformular aquello que por el año 2000 o 2001 nosotros veíamos con el coordinador en aquel momento, con Manolo Gómez, sobre la posibilidad de cuál es la presencialidad posible de los estudiantes, ¿no? Y todos sabemos que esos problemas subsisten y que son previos a la pandemia. Se agudizaron con la pandemia, pero son previos. No siempre el estudiante puede estar presente, por lo tanto, este dispositivo modular nos ha permitido a nosotros en Córdoba expandir la modalidad, llevarlas a formatos semipresenciales, a formatos presenciales y también a formatos de distancia, pero de una manera combinada. No siempre es posible en un solo formato poder cubrir todo, ¿no? Y lo más importante es que viene a romper con algunos paradigmas educativos heredados de otros niveles y modalidades, y también de una forma vieja de escuela que nosotros tratamos de romper trabajando con estos módulos de la evaluación formativa y la retroalimentación, que también nos ha dado resultados y mucho trabajo en área. Romper aquella cuestión tan directa y catedrática que muchas veces heredamos de la otra escuela. Y eso nos lleva a un segundo, también tengo acá una ayuda de memoria, la organización modular es un elemento que nos permite enlazar los convenios con distintos tipos de entidades. Con empresas, con sindicatos, con municipios y distintas realidades. Córdoba tiene muchas realidades, tiene una realidad productiva que tiene que ver con la metalmecánica, tiene una realidad turística, tiene diversas facetas que tienen que ver con el agro de cultivo extensivo, pero también el agro de subsistencia en algunas zonas. Y los módulos se adaptan a todo este tipo de convenios y de apoyos que recibimos de estas entidades, pero también son un enlace para con la capacitación laboral y la formación profesional, que no la debemos perder de vista en toda la trayectoria de educación de adultos. Por lo tanto, les decía que este tema me lleva a el segundo título de esta exposición, que son las trayectorias educativas. En ese sentido, nosotros trabajamos las trayectorias
desde su nacimiento, y creemos que hay un estadio primero que debemos atender, que es la formación o la reconfiguración del oficio de estudiante. Nosotros cuando recibimos el estudiante debemos ponerlo en autos de cómo se trabaja en la modalidad, cuáles son las formas, por qué tales o cuáles orientaciones y por qué después les vamos a ofrecer tales o cuáles posibilidades de capacitación laboral. Pero para eso, trabajar el oficio de estudiante es fundamental. Es uno de los grandes problemas que nos ha dejado este año y medio la pandemia, que no hemos tenido el tiempo suficiente para originar ese trabajo que ya veníamos haciendo tan fuertemente. Esa premisa de trabajar las trayectorias educativas nos ha llevado también a considerar los cambios de paradigma en la forma de enseñar, las modificaciones que necesitamos de nuestros equipos de docentes, rompiendo un poco con esa relación directa que existe entre los temas que por lo común se desarrollan en otros niveles y modalidades con las formas de encarar la educación en la modalidad de jóvenes y adultos, ¿no? Entonces ya estamos hablando de una recuperación del estudiante por su oficio desde un principio, pero también en un cambio de paradigmas de las formas de enseñar de los docentes. Y en tercer lugar, ya trabajado estos dos temas, lo importante que significa el seguimiento de la trayectoria en sí, que en forma discursiva parece como muy fácil, pero después llevado a la práctica es de una complejidad realmente muy grande. En eso nosotros hemos trabajado mucho en el sentido del reconocimiento de las trayectorias previas de los estudiantes y en la forma en que trabajamos no solo nuestra currícula, no solo nuestros espacios curriculares, nuestras asignaturas diarias, sino también con las asignaturas que los estudiantes traen como equivalencia por cambios de plan y las asignaturas que traen como deudas de sus trayectorias anteriores. ¿Esto qué significa en la práctica? Que bueno, nos dimos cuenta que muchas veces nuestros estudiantes cumplían con las trayectorias que les ofrecíamos en nuestras clases, pero no siempre cumplían con esas otras asignaturas que por equivalencias o por otras cuestiones estaban pendientes. Por lo tanto, llegábamos a final de año con todo un problema de hacer que después de tanto trabajo, tanto sacrificio, se demorasen mucho en cumplir con estos espacios, ¿no? Entonces, los hemos retomado antes y ahora ya de manera virtual, incluso con exámenes virtuales, para recuperar el estudio. Y por último, para no extenderme mucho, hablar de los contextos problematizadores. En realidad nosotros en un primer momento fuimos un poco críticos de esta situación, pero luego lo tomamos como una oportunidad, ¿no? Como un recurso pedagógico importante, siempre y cuando se pueda trabajar de manera institucional. Porque si el contexto problematizador se da en una o dos asignaturas y no interviene en el resto de las disciplinas y áreas, y estamos en un problema, porque a veces puede ser disruptivo y puede tratarse de ocupar tiempos en algunos espacios que nosotros hemos llamado como los contenidos indispensables que debemos trabajar.
Entonces, bienvenidos los contextos problematizadores siempre y cuando se transformen en un trabajo institucional. Bien, y ya por último, como mañana es el día de la alfabetización y siempre ese día ha sido tomado como el día de la educación de adultos, quiero enviarle un mensaje a todos los docentes diciéndoles feliz día. Y en este mes, el día creo que el 19 de septiembre, estaría cumpliendo 100 años Paulo Freire, y también quisiera rendirle homenaje en este momento y reflexionar sobre algunas cuestiones de Freire o invitar a reflexionar sobre algunas palabras de Freire que hoy en día deben ser resignificadas seguramente a 30 y pico años de su muerte, ¿no? El mundo es otro, las problemáticas son otras, pero siempre contextualizarlo en su momento a Freire y llevarlo a este contexto implica una serie de valoraciones, ¿no? Y que todos las estamos haciendo, todos las estamos, a nuestra manera, lo estamos trabajando. Bueno, quedo a disposición para cualquier pregunta que se me quiera realizar. Gracias nuevamente. Muchísimas gracias.